Buru, eskerrik asko. Beti bezala, egoera epidemiologikoaren eta txertaketa prozesuaren berri emango dizuet gaurko agerraldi honetan. Hainbat gai ditugun arren gaur, ahaleginduko naiz laburbiltzen guztiak. Atzoko datuen arabera, 486 kasu positibo antzeman ziren. 14 eguneko intzidentzia metatuta 1.000 biztanleko Euskadin, 183 kakotz 98an dago. Erreprodukzio indizea 1 kakotz 51an. COVID-19 zuten 22 pertsonen ospitaleratzea erregistratu zen atzo eta COVID positiboa duten 30 gaixo daude Osakidetzako zioetan, atzo baino 6 gutxiago. Astebetean intzidentzia metatuak 80 puntu egin ditu gora. Aipatzekoa da 0-39 urte bitarteko adin tarteen intzidentzia metatuak bikoiztu egiten duela Euskadiko batez bestekoa. Eta 17-18 urte bitartekoena begiratuz gero, intzidentzia 10 aldiz handiagoa dela. Ayer se detectaron 486 casos positivos. La incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 183,98 casos. El índice básico de reproducción está por encima de 1, concretamente en 1,51. Esto significa que por cada caso positivo se contagia más de una persona. Ingresaron en planta ayer 22 personas con COVID-19 positivo. Y Osakidetza tiene en sus unidades de críticos a 30 personas COVID positivas, la cifra más baja desde el 25 de agosto del año 2020. En una semana, la incidencia acumulada ha aumentado 80 puntos. Cabe señalar que la incidencia acumulada de las franjas de edad entre 0 y 39 años duplica la media de Euskadi. Y si miramos al grupo de personas de 17-18 años, la incidencia se multiplica por 10, situándose por encima de los 1.600 casos por 100.000 habitantes. Concretamente, esta situación se ha dado tras la detección por parte de la red de vigilancia y rastreo de varios brotes con origen concreto. Con el fin de que puedan ver la magnitud de los mismos y el efecto que ha podido tener en los datos globales de Euskadi, voy a darles unos detalles al respecto. Casos relacionados con el brote Hernani Urnieta Astigarraga, 342 positivos. Casos asociados al brote de viajes de estudio de fin de curso a Mallorca, 297 positivos. Casos ligados al brote de viajes de fin de curso a Salou, 107 positivos. Casos ligados al brote de viajes de fin de curso a Conil, 32 casos positivos. Dadas las circunstancias, vamos a ampliar el llamamiento a la participación en el cribado poblacional que tenemos actualmente en marcha para viajes fin de curso a partir de mañana miércoles. En concreto, pedimos a aquellas personas de entre 16 y 19 años que lleguen o sigan llegando en los próximos días, tanto de Mallorca, de Salou como de Conil, que se pongan en contacto con su centro de salud para realizarle una PCR a partir del día de su llegada. Como ven, seguimos de cerca los casos y sus contactos porque queremos frenar la transmisión cuanto antes. Esta es la manera de hacerlo, pero necesitamos la colaboración de la población. Ondo identifikatuta dauden agerraldiak detektatu ditugu. Hernani Urnieta Astigarraga agerraldiarekin lotutako kasuak 352 dira. Mallorkara egindako ikasturte amaierako bidaien agerraldiari lotutako kasuak 287. Ikasturte amaierako Salourako bidaia agerraldiari lotutako kasuak 107. Eta Konilerako ikasturte amaierako bidaiako kasuak 32. Egoera ikusita, ikasturte amaierako bidaietarako gaur egun martxan dugun biztanleria baeketan parte hartzeko deia zabaldu egingo dugu bihartik aurrera. Beraz, Mallorkatik, Saloutik edo Koniletik iristen diren edo iristen jarraitzen duten 16-19 urteko gaztei bihartik aurrera
beren osasun zentroarekin harremanetan jartzeko deia egiten diegu, PCR bat egin diezaieten. Hauxe da, pandemiaren bilakaerari buruz dugun argazkia. Baina alderdi ona ere badaukagu. Iazko uztailetik, asteburu hau izan da lehena 80 urtetik gorako pertsonengan kasu positiborik antzeman ez duguna. Hau, txertaketa prozesuari estuki lotuta dagoen errealitatea da. Esan dezakegu, txertaketa kanpaina hasi zenetik, Euskadin 2.500.551 dosi eman ditugula guztira. Sede populazioaren 52% lortu du txertaketa jarraibidea amaitzea. Eta 16tik gorako 10 pertsonetatik 7 gutxienez dosi bat daute dagoeneko. El 52% de la población diana en Euskadi ha conseguido finalizar la pauta de vacunación. Y 7 de cada 10 personas mayores de 16 años cuenta ya con al menos una dosis de vacuna. Y seguimos vacunando. Son dos buenas noticias que considero importante resaltar, pero insisto, seguimos vacunando. Ya saben que el ritmo de vacunación lo marcan las dosis que nos van llegando. Lo recuerdo porque la previsión de llegada de vacunas para esta semana es la siguiente: 79.560 dosis de Pfizer que llegaron ayer en una única entrega. No están previstas nuevas entregas a lo largo de esta semana de esta vacuna. De Moderna esperamos recibir 14.400 dosis y a finales de semana también prevemos recibir 6.200 dosis de Janssen. Osakidetza sigue administrando las vacunas tan pronto se reciben y así lo vamos a seguir haciendo durante todo el verano. Quisiera además realizar varios apuntes sobre el proceso de vacunación. Durante este mes de julio finalizaremos la vacunación con pauta completa de personas de 60 a 69 años. 115.000 personas culminarán su proceso de vacunación. La semana que viene cerraremos el capítulo de la vacunación del personal esencial. Tienen ustedes los datos actualizados en el boletín de vacunas que el Departamento publicó ayer. Esta semana Osakidetza se centrará en la vacunación de personas de entre 39 y 30 años, cuya cobertura esperamos que llegue a la mitad. A su vez, seguiremos avanzando con los de 49 a 40 años, cuya cobertura ha llegado ya al 80%. Dicho esto, a finales de esta semana, Osakidetza abrirá la posibilidad de coger cita a través de su página web a personas de entre 29 y 16 años. Esta posibilidad de coger cita por la web estará abierta todo el mes de julio y agosto a todas las personas mayores de 16 años. Terminaríamos con las clasificaciones prioritarias y bajaríamos al resto de población posteriormente. Hemos ido bajando los grupos de edad en la medida en la que hemos ido vacunando y llenando agendas. El objetivo es vacunar lo antes posible en función de las dosis que lleguen al total de la población. Beraz, ostiralean, Osakidetzak 29 eta 16 urte bitarteko pertsonei hitzordua hartzeko aukera zabalduko die. Webgunearen bidez hitzordua hartzeko aukera hau uztaila eta abuztu osoan egongo da zabalik 16 urte baino gehiago dituzten pertsona ororentzat. Lehentasunezko adintarteekin aurrera egin eta gero gainerako biztanleengana jaitziko ginateke. Horrela egin izan dugu aurrekoetan ere. Adintaldeak jaisten joan gara, txertatzen eta agenda betetzen joan garen heinean. Helburua ahalik eta lasterren txertatzea da, iristen diren dosien arabera. Antes de finalizar, sí me gustaría enviarles una solicitud, una petición. Y creo que en esto los medios de comunicación son muy importantes, por lo que requiero de su colaboración. Abrir agendas el viernes a este colectivo, 270.000 personas entre los 16 y los 29 años, no significa que vayamos a vacunar en una semana. Las agendas permanecerán abiertas y la vacunación se realizará en función de las vacunas que lleguen. Como hemos dicho, la
hoja web estará abierta para los meses de julio y agosto. Es importante que transmitamos esta idea. La opción de coger cita se mantendrá abierta para julio y agosto. En la medida que lleguen vacunas, nosotros seguiremos con su administración lo más rápido que sea posible. Behin hori esanda, eskerrik asko guztioi eta beti bezala zuen zalantzei erantzuteko geratzen naiz. Yo quería preguntarle por los datos relativos a los brotes que ha facilitado. En el caso de Hernani está claro cuál es el origen y la procedencia, pero no sé si puede desglosar de dónde proceden estos 107 positivos de Salou, por ejemplo, porque había un brote en Soraluce vinculado con ello, pero no hay tantos casos en esa localidad. Entiendo que también hay de otras localidades. Y si puede precisar también los detalles del caso de Conil. Tanto en el caso de Salou como en el caso de Conil se trata de grupos de personas que han estado pasando los viajes de fin de curso en esas localidades a través de la red de rastreo. Una vez detectado alguno de los casos positivos, se ha podido vincular tanto contactos estrechos como otras personas que, contactadas por ser contacto, nunca mejor dicho, perdón por la repetición, pero es así, han resultado ser positivas. Ello nos ha hecho intensificar, como lo hicimos en el momento en el que vimos el brote asociado a los viajes de estudios a Mallorca, la red de rastreo y también intensificar el rastreo estableciendo un cerco en todas aquellas personas que han podido estar en contacto con las personas provenientes de esas localidades. Pero me refería más en concreto a de qué localidades proceden. Por ejemplo, ha habido una subida muy fuerte en la zona del Valle de Ayala en los últimos días. No sé si guarda relación con esto. No, fundamentalmente la localización del origen de la mayoría de estos casos está en el territorio guipuzcoano, pero también hay algunos casos en el territorio vizcaíno, aunque en menor medida, y también algún caso en Álava, pero en muy menor medida. Baiketak zabaldu dituzue, horiek dira oro har Euskadi osorako, lurralde guztietarako edo agerraldiak agertu diren inguruetarako, eta bigarrena, oraindik badaude ere bidai gehiago, gazte asko oraindik ere kanpora ateratzekoak dira, ze esango zenioke? Batetik, baeketa zabalik daukagu aurreko asteburutik, hasiera batean, bai populazioa osoa deitu bagenuen, Mallorcatik zetorren populazio 16 eta 19 bitarteko hoientzako deitu genuen, orain egiten duguna da, hori areagotu, zabaldu egiten dugu, baita Salou zein Coniletik datozenentzako, eta hurrengo egunentan mantenduko dugu zabalik. Aurrekoan egin izan genuen bezala, zenbatean edo noizartean zabalduta mantenduko dugun, ikusiko dugu zein dan bilakaera eta horren arabera. Baina bai gustatuko litzaiguke handik etorri berriak diren edo etortzekoak diren gazte guztiek parte har dezatela baeketa hoietan eta esan bezala bai, Euskadi osoko herrietara zabaldua dago. Nik zer esango nieke gaztei esango nieke bai Conilen, bai Mallorcan, zein Salouen, zein Bilbon, zein Gasteizen, zein Donostian, guztiot dakigula zein izan behar den gure portaera eta zeintzuk izan behar diren mantendu behar ditugun prebentziozko neurriak. Gauza ez da, non gauden, eta hori entzun eta esan ibili izan gara pandemia osoan zehar, baizik eta guk zelan portatzen garen, gure portaera zelakoa den, gure jarrera zelakoa den. Eta guztiotakigu erlajazioa ematen denean prebentzio neurrietan, orduan, edonon izan daitekela kutsatze kopurua gora joatea. Beraz, deia, gazteentzat zein herritar guztientzat berdina da, kontuan izan dezagun pandemia batean gaudela, virusak zirrikitu guztiak erabiltzen dituela kutsatzeko eta beraz, hain ondo ezagutzen ditugun prebentzio neurriak orain arte mantendu izan ditugun bezala mantendu ditzagola. Comentaba Sailburu que lo importante es mantener ahora las medidas de prevención. Estamos a las puertas de un LABI. Además de mantener las que hay, si considera que la situación puede hacer pensar en alguna restricción, dado que también se ha aprobado el Bizi Berri 4.
Bueno, tendremos que escuchar cuál ha sido el dictamen de la comisión técnica que se ha reunido a lo largo de la mañana de hoy, y mañana, como bien saben, en el Consejo Asesor es cuando se hará la revisión de esas medidas y se decidirá si es que corresponde mantenerlas o modificarlas. No se están incrementando en la manera en que se están incrementando los positivos, pero en otras comunidades autónomas sí que están destacando una mayor carga en la atención primaria, en otros servicios. No sé si aquí está ocurriendo lo mismo, y también se puede actualizar la presencia de la variante Delta en estos brotes, porque por ejemplo en zonas de Navarra ya se está hablando de un 80% de presencia. No sé si tiene esos datos. Primero quería aprovechar para también recordar una cosa. En la medida en la que las hospitalizaciones se incrementan, mayor es el riesgo de que cualquier persona pueda pasar a una unidad de cuidados intensivos. Y ya sabemos que a mayor número de positivos, mayor número de hospitalizaciones, luego el riesgo de ingreso en las UCIs está ahí. Que en estos momentos los positivos se centren más en personas jóvenes que pueden verse menos gravemente afectadas por el contagio, por la COVID-19, no quiere decir que ese riesgo no esté. Y recordemos que siempre lo hemos dicho, ¿no?, que ni una sola vida debe de ponerse en riesgo por este motivo. Luego, no nos vayamos a una sensación de seguridad, ¿no?, de que porque son jóvenes, de porque lo pasan mejor, de porque no requieren tantos ingresos, de porque no llegan tantos a la UCI, este riesgo ha desaparecido. Este riesgo es real y debemos de ser conscientes que todas las vidas merecen de ser vividas. Luego, ni un solo ingreso en la UCI es nuestro objetivo y debe seguir siéndolo. Por otro lado, respecto a la atención primaria, nosotros por el momento no hemos detectado una mayor frecuencia de pacientes a la atención primaria. Es cierto que estamos teniendo un mayor número de casos positivos en los últimos días, pero no requieren de esa atención por su sintomatología desde la atención primaria. Dese en cuenta que en el seguimiento de casos y contactos, en la detección de esos casos, en estos momentos la mayoría provienen a partir de la red de vigilancia y de la red de rastreo, con lo cual los detectamos incluso antes de su llegada a la atención primaria. Respecto a la variante y los brotes, de los datos que tenemos en estos momentos podemos establecer que en Euskadi puede haber una prevalencia en esos brotes de un 33% por ahora de lo que estamos secuenciando de la variante Delta. Pero evidentemente esos datos, en la medida que el análisis de los positivos, de que la secuenciación vaya finalizando, puede ir variando. Por ahora nosotros estamos en esos márgenes. Ya saben también, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, que estos datos mañana pueden variar. Es en función de los resultados que vayan emitiendo los laboratorios. Pero ahora mismo aquí podríamos estar hablando de una incidencia de alrededor del 33-35%. Xavier. Sí, dos preguntas sobre la vacunación. Dado que se va a abrir ya el periodo de citación para personas entre 16 y 29 años, si dentro de este colectivo se va a priorizar de alguna manera a aquellos estudiantes que van a viajar al extranjero para pasar el curso que viene y así puedan viajar con la pauta completa. Y sobre la previsión de llegada de vacunas, más allá de la que nos ha explicado sobre esta semana, ¿qué previsiones tienen de cara a todo el mes de julio? Si creen que va a ser más o menos igual que en junio, va a ser menor, y si en ese caso se podría ralentizar los objetivos de la campaña. Saben que los criterios de vacunación han sido siempre criterios de riesgo los que hemos intentado seguir, y dentro de ellos en estos momentos ya llegamos afortunadamente a la población más joven. Toda ella va a tener la oportunidad de solicitar su cita a partir de este próximo fin de semana. Respecto a la segunda pregunta que me hacía, que era, Xavier. Sobre la recepción de vacunas. Sí.
Respecto a la recepción de vacunas, ya sabíamos, y eso ya lo comentamos también en esta misma rueda de prensa, que en el mes de mayo y junio Pfizer adelantaba las entregas que estaban previstas para el Q4, esto es para el último cuatrimestre del año, ¿no? Eso ya se ha producido y ahora, en el mes de julio, lo que prevemos es que se mantenga la pauta habitual, que ha sido la pauta generalizada durante los meses anteriores. Luego, por eso, antes le señalaba, ¿no?, que iremos con la vacunación en la medida de que vayamos disponiendo de vacunas, y por ahora las entregas de Pfizer van a volver a ser de alrededor de 79.000 dosis semanales. Maite. ¿Cuál es el perfil de las personas que están ingresando en las últimas horas, en los últimos días? ¿De qué perfiles estamos hablando? ¿De qué tipo de gente es? ¿Es gente joven? ¿Son perfiles más agudos o más leves de los que entraban antes? En estos momentos, las personas que están requiriendo atención hospitalaria por COVID-19 son personas sensiblemente más jóvenes, según sobre todo con qué época de la pandemia estemos comparándolo, ¿no? Pero si miramos, sí es cierto que ahí hay un predominio en el que igual las personas entre 40 y 60 sean las que estén ocupando ese espacio en lugar de las de más de 60, como ha venido siendo hasta ahora, con una sintomatología más leve generalmente y que no requieren o no están requiriendo, y eso lo están viendo ustedes por los datos, de una atención masiva en las unidades de cuidados intensivos. Esto es, que su evolución está siendo mayoritariamente positiva. Pero vuelvo a insistir en algo que les comentaba antes: a mayor número de positivos, mayores posibilidades de necesidad de una atención hospitalaria, mayores posibilidades de ingreso en las UCIs, porque los ingresos en las UCIs se siguen dando, desgraciadamente. Lo que ocurre es que también estamos teniendo la evolución positiva de aquellas personas que, llevando un tiempo ingresadas o porque han llegado en mejores condiciones, están siendo altas de las UCIs, pero seguimos teniendo, insisto, ingresos en las UCIs. Sí, a la Sailburu, una duda. Ha comentado que en julio va a finalizar la vacunación de las personas de entre 60 y 69 años. ¿Nos mantenemos en Euskadi con la previsión de esa segunda vacuna en 12 semanas? Porque hay comunidades que lo van a adelantar. No sé cómo estamos ahí. Las personas de 60 a 69 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca y están esperando a la segunda, digamos que ya tienen una cierta concertada conforme a lo establecido por la ficha técnica de la vacuna para tener un mayor porcentaje de inmunidad, conforme a lo establecido también con el Consejo Asesor de Vacunas y con Salud Pública por nuestra parte. Luego, esas personas lo que tienen es la indicación de una pauta absolutamente correcta. No ha habido desde la Comisión de Salud Pública ni desde el Consejo Interterritorial ninguna directriz en otro sentido al respecto. Y con ello, además, aprovecho para decirle que efectivamente en 2 semanas un poco largas el conjunto de todas esas personas habrán podido completar su pauta vacunal. Yo quería preguntarle a la consejera si tiene alguna explicación, porque en el colectivo de profesionales esenciales son ya más los que están recibiendo AstraZeneca que Pfizer desde el boletín de ayer. Bueno, esto ha cambiado respecto al inicio de ese proceso. No sé si tienen algún dato o alguna explicación a este respecto. Los datos son los que ustedes vieron reflejados ayer en el boletín de vacunación del departamento, y desde el primer momento saben que esto era una cuestión de que a las personas a las que en su semana correspondiente se les ofrecía una cita para vacunarles de Pfizer decidieran aceptar esa indicación de Osakidetza o decidieran, mediante un consentimiento informado y una solicitud expresa, pues hacerlo con AstraZeneca. Nosotros al respecto siempre hemos dicho que la pauta indicada era segunda de Pfizer, pero que las personas podían decidir, en este caso, rechazar esa cita y solicitar una segunda con AstraZeneca. Los datos que dimos al principio y también
Recuerdo que eso se lo dijimos. Los datos de primer momento mostraban lo que mostraban y ahora es la evolución conforme vamos avanzando con ese colectivo que vamos a terminar, como le digo, en brevísimo tiempo.